de tránsito de personas migrantes, principalmente de Centroamérica y de los países del Caribe, ¿no? Entonces también Tijuana, obviamente estas personas que vienen buscando llegar a Estados Unidos, su misión se concentra en llegar a la parte norte de México, ¿no? Toda la franja norte del territorio mexicano constituye un lugar de mucha afluencia de personas centroamericanas y del Caribe que intentan llegar a los Estados Unidos, llegan a la frontera internacional y su intención es solicitar asilo político en Estados Unidos. No todo el tiempo se les concede o no todo el tiempo tiene la posibilidad, porque no es un proceso fácil, hay una gran lista de espera y muchas veces en la desesperación, en la falta de recursos para subsistir los días que puede, digamos, durar el proceso para que sean escuchados en el cruce fronterizo, terminan por muchos de ellos quedarse en este territorio, ¿no? Entonces es un territorio, una frontera muy peculiar que recibe muchas personas, por un lado, de movilidad interna y por otro lado, de movilidad internacional. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que realmente, jóvenes y compañeros y compañeras, el fenómeno migratorio es un fenómeno que no se va a terminar. Y eso es muy importante que lo entendamos. Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha invertido millones y millones de dólares para contener el fenómeno migratorio y no lo ha podido contener. Ha sido un país que infinidad de veces ha utilizado al gobierno mexicano como un mecanismo de contención para hacer, entre comillas, el trabajo sucio de no dejar llegar a las personas migrantes a la franja norte de México para que a su vez puedan llegar a Estados Unidos, y aún así no se va a detener el fenómeno migratorio. Y esto no sucede nada más en el contexto de América, eso sucede en el contexto asiático, en el contexto africano. Hay incluso diásporas o flujos migratorios históricos, ¿no? Los turcos hacia Alemania, los bolivianos hacia Argentina, los centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos, ¿verdad? Los sirios a Alemania, entre otros ejemplos que podríamos dar. No es un fenómeno que no se va a terminar, por más efectos regulatorios y contenciosos que se generen, es un fenómeno que no se va a poder frenar, mucho menos en una etapa histórica a nivel internacional de diferentes formas y modelos de globalización. Por lo tanto, creo que lo que ha pasado en realidad es que en vez de poderse terminar este fenómeno, se han amplificado las causas que originan el fenómeno migratorio. En un principio todos creíamos que las personas simplemente migraban porque no tenían, digamos, un sustento económico en sus países de origen y buscaban llegar a países aparentemente más desarrollados con la intención de poder obtener un empleo y un nivel de vida mejor que el que tenían en sus países de origen. Sin embargo, ya esos migrantes económicos, como los conoce la teoría de los estudios de migración, ya no son los únicos. Hoy la gente viaja y se mueve geográficamente y huye de sus lugares de origen por infinidad de razones. Claro, hay muchos que todavía lo hacen por esta causa de buscar un empleo y una mejoría de vida, pero hay gente que viene huyendo de contextos de violencia, de contextos de pobreza, de desastres naturales. Y uno de los problemas más, no problemas, más bien fenómenos más impactantes que se avecinan y que se prospectan para el 2050 es los efectos del cambio climático en ciertas zonas del mundo que seguramente van a producir masivos movimientos humanos por todo el globo terráqueo. Entonces es un tema que no se va a culminar, ¿no? Por lo tanto, cada vez vamos a ver a sociedades más pluriculturales, ¿no? A países en donde se va a instituir una convergencia de culturas y una transferencia continua de conocimientos, valores, formas de entender el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, desde mi perspectiva, qué lectura le deberíamos de dar
bajo la perspectiva de que es un fenómeno que no se va a terminar, sino que por el contrario van a comenzar a surgir nuevas causas que motiven las migraciones humanas, que cómo podríamos nosotros asumir o cómo podríamos asimilar estos procesos migratorios, ¿no? Creo que la historia nos ha dicho que el hecho de que la persona migre de un país a otro no significa que automáticamente dejó todo atrás y ahora tiene que convertirse y adaptarse a la cultura del país al que está llegando, ¿no? Porque eso sería romper con una gran parte de su identidad. El derecho a la identidad es algo muy valioso en el contexto del derecho internacional. Por lo tanto, lo que ahora se espera es que se aprovechen de este intercambio cultural aquellas cosas que se puedan constituir como ventajas, como beneficios. Y creo que Tijuana ha sido un lugar que lo ha sabido más o menos resolver, al menos en cierto sentido, ¿no? Y un ejemplo que les podría poner de esto es que vayámonos a ver las características de las personas de una gran parte de las personas que conforman, por ejemplo, la plantilla de empleados de los call centers, ¿no? Creo que los call centers han sido un tipo de empresa que ha sabido aprovechar este tema del impacto cultural, porque gran parte de las personas que trabajan en estos sitios, sobre todo aquellos que requieren ser bilingüe para poder ingresar, se están conformando, se están construyendo por mexicanos que vivieron en Estados Unidos, que después fueron deportados y que traen precisamente este dominio del inglés casi de nacimiento, y que estas empresas lo han sabido aprovechar para su beneficio, generando un nicho de trabajo importante y además aprovechando ese capital cultural, ¿no? Como lo llamaba Bourdieu, para poder, digamos, utilizarlo en favor de una empresa, ¿no? Lo mismo sucedería con la comunidad haitiana que llegó a Baja California. Muchos de ellos se han ido acomodando en diferentes espacios de trabajo, en donde su idioma, porque muchos llegaron hablando inglés, muchos llegaron como políglotas, sabían hablar francés, obviamente el criol, que es el idioma de los haitianos, sabían francés, y algunos sabían portugués porque habían vivido un tiempo en Brasil, venían de Brasil, la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces creo que la forma que le puedes tú sacar provecho es entender que este impacto cultural es un impacto que no se va a detener, y entonces habría que ver en qué dimensiones podemos aprovecharnos todos, ¿no? Tanto en la cuestión educativa, como en la cuestión laboral, como en la cuestión económica, etcétera, etcétera, etcétera. No creo que esa es la parte o la perspectiva o la lectura que le tendríamos que dar para poder asumir este impacto cultural, que además les platico va a ser un impacto inevitable, ¿no? El fenómeno migratorio no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno más desde los inicios de la humanidad. Los nómadas, las diferentes invasiones, transiciones que se dieron en el mundo, siempre iban acompañados de movilidad humana, ¿no? El ser humano por instinto, por naturaleza, busca lugares de protección, lugares en el que pueda estar tranquilo, ¿no? Entonces, si no se va a frenar el fenómeno de la movilidad humana, creo que tendríamos que ver de qué manera podemos sacarle provecho a los resultados que se generen a partir del impacto cultural. Yo creo que Tijuana es un claro ejemplo, repito, no solamente por los dos ejemplos que te puse de mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos en call centers, o haitianos que se han sabido acomodar muy bien en los negocios restauranteros o en negocios incluso de maquiladoras, en puestos administrativos, sino también de todas las personas que llegaron de entidades federativas distintas y que conformaron una cultura tijuanense, ¿no? Por eso la cultura tijuanense es muy especial si la comparamos o si la cotejamos con otras regiones del país, ¿no? Porque la cultura tijuanense en realidad es un híbrido, digamos que es un constructo que se fue propiciando de unificar la forma de percibir la realidad del mundo y las tradiciones de personas de diferentes entidades federativas que llegaron a nuestra entidad y que la fortalecieron, ¿no? Sería, por ejemplo,
de nuestra gastronomía? ¿Qué sería de nuestra forma de ver cómo se llevan a cabo diferentes prácticas si no fuese precisamente por la llegada de todas estas personas? Entonces creo que habría que darle como este matiz, ¿no?, al impacto cultural y entendernos como frontera, porque sí es muy importante saber que una entidad federativa o un municipio que se encuentra en una región fronteriza vive una realidad completamente distinta hacia los que no están de este lado. Y me refiero tanto en frontera norte, el caso de Baja California, Nuevo León, entre otros, Chihuahua, entre otras entidades federativas, pero también los que están en la frontera sur, como el caso de Chiapas y Tabasco. Entonces creo que a lo que quiero llegar con mi conclusión es que la migración inminentemente produce un impacto cultural porque, repito, se produce una transferencia en donde el que llega aprende de la forma de percibir el mundo de los que estaban en ese territorio y de manera inversa, los que estaban en ese territorio absorben y se enriquecen con la cultura que trae la persona que viene de un lugar distinto. Y juntos pueden establecer un vínculo que los lleve a entender cuáles serían estas ventajas para poder aprovecharlas y sacarles jugo en temas de desarrollo regional, en temas obviamente laborales, en temas educativos y seguramente en otras tantas dimensiones en las que se puede sacar provecho del fenómeno migratorio. Yo aquí lo dejaría a reserva de, desde luego, de las preguntas que pudiesen llegar a tener los asistentes. Muchísimas gracias. Doctor, ¿me permite, licenciado Fermín, el uso de la voz? Sí, adelante, licenciado. Excelente ponencia, doctor Eduardo Elías Gutiérrez López, en cuanto al tema de la migración, su impacto cultural en la frontera. Como inicio de la primera conferencia magistral en la primera jornada de Historia y Cultura del Derecho Mexicano. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué pasa con la mezcolanza de nacionalidades? ¿Cuál es el impacto? Pues digo, habrá que preguntarte, no sé, ¿qué impacto te refieres en lo particular o hacia dónde quieres como encaminar tu pregunta? La mezcolanza de nacionalidades, es decir, haitianos con mexicanos, centroamericanos con mexicanos, mexicanos con centroamericanos, sudamericanos o de otras nacionalidades. Pues mira, yo creo que de entrada creo que es una cuestión como, creo que yo no quiero sonar como fuera de mi especialidad, pero creo que para formar un vínculo humano, una relación de pareja, pues creo que las nacionalidades, los orígenes y, digamos, como ese tipo de situaciones me parece que quedan de lado, ¿no? Al final, la persona, mientras sea consensuado, mientras sea una cuestión mutua, donde exista voluntad y consentimiento de ambos, creo que sale sobrando de dónde sean las personas, ¿no? Ahora, en el caso de la migración, creo que se enriquece, ¿no? Y lo llevo incluso al plano primero de la migración interna y luego al plano de la migración internacional, ¿no? Seguramente muchos de nosotros fuimos criados por nuestros padres que eran de diferentes entidades federativas, ¿no? En mi caso, mi madre era de Nayarit, mi papá de San Luis Potosí, y seguramente en su forma de entender la realidad, en sus tradiciones, en sus costumbres, en su forma de profesar una religión, en su forma de entender la política, algo de lo que tenían como individuos con orígenes de esas entidades federativas lo fueron trayendo a la forma en que nos educaron y nos forjaron como personas, ¿no? Creo que dentro de todo eso le puede sacar mucho provecho. Lo mismo sucedería si lo llevamos al terreno de la migración internacional, ¿no? De entrada podríamos hablar incluso, si hay diferencia de idiomas, de que los hijos podrían incluso tener más capital cultural al ser bilingües, por ejemplo, ¿no? Y lo vemos en los casos muy peculiares en donde un estadounidense contrae matrimonio con
con una persona mexicana, y entonces se da esta cuestión del doble idioma, ¿no? Que fortalece, digamos, como el capital cultural, que fortalece el historial de los niños o niñas para poder más adelante integrarse al mercado laboral. Entonces yo creo que esta parte la tenemos que ir entendiendo. Obviamente para el mexicano es como nuevo si lo vemos desde una perspectiva de Centroamérica o del Caribe, ¿no? Porque era más común verlo hacia el lado de Estados Unidos, ¿no? Pero así como nos parece positivo entender el vínculo que puede haber entre una persona estadounidense y una persona mexicana, creo que también podemos entender de la misma manera positiva el vínculo que podría haber entre una persona haitiana y una persona mexicana, ¿no? Creo que eso fortalece, a mí me parece que incluso fortalece en la cuestión de la pluralidad, ¿no? En la cuestión de entender que todos somos distintos y que todos merecemos tener derecho a proyectar nuestras vidas y a desarrollarnos personalmente como mejor querramos. Entonces yo lo veo positivo, repito, siempre y cuando haya un consentimiento de por medio, que también en Tijuana sabemos que existen los famosos matrimonios por interés, ¿no? Para efecto de obtener una nacionalidad estadounidense, ¿no? Pero ahí ya sería otra cuestión, ¿verdad? Que incluso tampoco podría ser considerado como negativo si finalmente fue un acuerdo entre dos personas, ¿no? Pero si no, pues creo que sí podría generar problemas, ¿no? Pero yo, fuera de ahí, no le veo en realidad mayor discusión. Creo que esos tiempos de pérdida de identidad o de una raza pura, pues ya se perdieron hace muchos años y no nos dejaron buenas herencias históricamente hablando. Doctor, bueno, pues yo igualmente interesado con el tema, aprovecharía para hacerle una pregunta. Usted tocaba el tema respecto a que Tijuana es una ciudad que, pues, multicultural, ha recibido por muchos años a muchas personas. En lo personal, yo no soy originario ni de Tijuana ni de Baja California. Y sin embargo, pues siempre se ha dado este apoyo a personas de otros estados. Y yo lo he visto en la comunidad tijuanense, pero se ha visto también un impacto negativo cuando han venido estas caravanas migrantes. Entonces, yo no sé si tal vez este abrazo de Tijuana es sin darse cuenta que viene mucha gente, pero cuando entonces ya ves que viene una cierta cantidad, empezamos a repetir el discurso y ya creo que podría decir apropiado de Donald Trump, de hay que ponerles un muro, no hay que dejar que vengan aquí. Y entonces este impacto cultural, contrario a lo que usted dijo, que me parece excelente, empieza a hacerse ahora negativo, un impacto cultural negativo, un odio hacia estas personas, hacia las nacionalidades y hasta no quererles dar trabajo. No sé qué opina usted sobre ese tema, sobre ese impacto negativo en específico sobre las caravanas migrantes. Sí, gracias, Fermín, es una excelente pregunta y además sacas a colación un tema que creo que vale la pena platicarlo. En efecto, de entrada me parece como un discurso contradictorio precisamente por lo que tú dices. O sea, Tijuana desde su composición original ha sido una tierra de recepción de personas migrantes y por lo tanto resulta contradictorio que ahora nos posicionemos negativamente a la recepción de estas comunidades, ¿no? Obviamente esto no solamente es contra personas de Centroamérica en las recientes caravanas o éxodos, sino que también se vivió al inicio con las personas haitianas. Mucha gente se le olvida y la gente empezaba a hacer estos comparativos, pero lo cierto es que cuando también comenzaron a llegar los grupos de comunidades haitianas, también al principio hubo una recepción o una percepción negativa en cierta comunidad tijuanense, porque tampoco quisiera como generalizar, porque también entiendo que hay gente de Tijuana que no la podemos encuadrar dentro de ese posicionamiento de rechazo, ¿no? Entonces, de entrada me parece un argumento contradictorio, repito, porque Tijuana por sí mismo ha sido una ciudad y un espacio pluricultural compuesto de diferentes personas que tienen orígenes completamente distintos, ¿no? Ahora, creo que hace falta también, digamos, yo veo mucha como estigmatización, ¿no? Si tú recuerdas, por ejemplo, el tema de las caravanas o éxodos, en realidad ahí hubo una notoria influencia en los medios de comunicación para la generación de un impacto negativo.
Entonces, yo creo que el rechazo se dio a partir de que en épocas recientes se ha recuperado un discurso de odio, si lo quisiéramos llamar así, un discurso negativo en contra de las personas que tienen un origen distinto y muy particularmente de las personas de Centroamérica. Pero hay que recordar que esos éxodos no se absorbieron de manera... En el caso de los haitianos sí se obviamente una tarjeta de vista por razones humanitarias para que se pudiesen quedar en territorio mexicano, no solo tijuanense, sino también gran parte del territorio mexicano, ¿no? Pero en el caso de los centroamericanos, muchos no pudieron llegar a Estados Unidos, otros regresaron a su país, pero otros tantos se quedaron, no solamente en Tijuana, sino en otros espacios del norte del país. Y en realidad, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? Cuando uno analiza las estadísticas de delitos cometidos en territorio mexicano, difícilmente vas a encontrar un número significativo, si no es que a veces ninguno, de delitos que hayan sido cometidos por personas del Caribe o de Centroamérica. Entonces, esta idea de criminalizar a la migración me parece que no tiene en realidad ningún sustento, ¿no? Por el contrario, estas personas de Centroamérica y del Caribe terminan en el mayor de los casos por convertirse en víctimas de delitos en su tránsito por territorio mexicano, principalmente por la delincuencia organizada, o en todo caso de violaciones a derechos humanos realizadas por personal policial o incluso en ocasiones por el propio personal del Instituto Nacional de Migración. Entonces, creo que ahí habría que hacer una labor, ¿no?, de difusión para cambiar esta perspectiva de relacionar o de conectar automáticamente en nuestras mentes una persona migrante con un potencial delincuente. Pero esto no es exclusivo, ¿no?, de México hacia Centroamérica y el Caribe, ¿no? Es la misma percepción que tiene una parte de Estados Unidos sobre los mexicanos. Hay que recordar los famosos discursos de Donald Trump de los bad hombres y de cómo culpaba a gran parte de la comunidad latina y a gran parte de la comunidad islámica por todos los problemas de la delincuencia y violencia que se vivía en Estados Unidos, ¿no? Y sabemos que los que principalmente defienden el uso de armas, y recientemente hemos visto los casos de los incidentes de tiroteos, casi siempre son cometidos por personas nacionales de Estados Unidos y no por personas que emigraron de otros países, ¿no? Entonces, creo que para poder revertir un poco esta idea que tú planteas, Fermín, tenemos que comenzar por desconectar de manera necesaria el término criminal con el término migrante. Esto no quiere decir que no pueda haber personas migrantes que sí cometan delitos, que sí vengan con alguna cuestión negativa, con algún propósito negativo, pero así como no podemos idealizar, tampoco en un sentido opuesto podemos automáticamente criminalizar. Entonces creo que esto ha sido como lo que ha producido una noción negativa que se fue diluyendo, ¿verdad?, al momento en el que los medios de comunicación dejaron de darle difusión a ese tema, y en realidad es que ahora, pues yo no sé ustedes, pero no hemos visto en realidad noticias en donde nos indiquen que a partir de que la llegada de estos grupos a México se aumentó la cuestión delictiva, se aumentó la violencia, y además la violencia es un fenómeno que en Tijuana nos acompaña desde mucho antes que las caravanas, ¿no? Entonces creo que, para responder un poco a tu pregunta, creo que en efecto no todo es bienvenida, no todo es hospitalidad en Tijuana. Hay un cierto sector de la población que tiene una percepción de rechazo, pero desde mi punto de vista esa percepción de rechazo no está sustentada en realidad en ninguna cuestión que pudiéramos, digamos, justificar para ver negativamente el impacto cultural en las fronteras, ¿no? No sé si pude responder un poco tu pregunta, pero creo que sí, nos estamos convirtiendo un poco en el discurso de Trump, ¿no? Claro, doctor. Sí, sí, todo súper claro con tu respuesta. No sé si haya alguien del foro que tenga alguna pregunta para el doctor. Bueno, creo que hay algunas. No sé si hay alguna pregunta para el doctor dentro de los que nos
nos están sintonizando, igual estamos compartiendo por Facebook. Una pregunta, por favor. Yo no sé por qué se le dan más oportunidades a los extranjeros a vender sus cosas que a nosotros que nacimos en la ciudad. ¿Por qué se le han abierto las puertas y a los que hemos nacido en Tijuana se han abierto las puertas para los negocios? ¿Es esclava o no es esclava? No escuché bien la pregunta, Efraín. Sí, ¿por qué? Sí, mi pregunta es ¿por qué se le han abierto más las puertas a los extranjeros? Pueden vender sus cosas en la calle y a los que nacimos en la ciudad llegan los reglamentos y le quiten sus cosas. ¿A qué se deberá eso? ¿Escuchó, doctor? Bien. Creo que no escucho. ¿Sabes qué, Fermín? Como que, sí, no sé si es mi internet, pero se cortó todo lo que comentó el compañero, no alcanza a escuchar bien la pregunta, no sé si tú la escuchaste. Sí, se la repito. Comenta el señor, el licenciado, que cuál es la razón de por qué él considera que hay un poco más de apoyo hacia los migrantes, hacia las personas que vienen de otros lugares, y no tanto a alguien residente de Tijuana y nacido aquí en Tijuana. Él comenta el ejemplo de que hay muchas personas que salen a vender sus cosas a la calle y las autoridades quitan a esas personas, pero no quitan a las personas migrantes que por su fisionomía se ve que son migrantes, o eso es lo que comenta. Bueno, desconozco lo que él plantea, digo, no podría yo decir que está lo incorrecto porque no he vivido lo que él comenta. Yo no creo en general, o sea, llevándolo a un plano más general y no específico, como el ejemplo que él pone, no me parece en lo absoluto que haya preferencia sobre las personas migrantes en correlación con las personas nacionales. Me parece que al contrario, ¿no? Creo que hay mucho por hacer todavía en México en general, no solo en Tijuana, en favor de las poblaciones migrantes, ¿no? En realidad es que si una persona migrante va a un centro de salud público, por ejemplo, no lo van a atender, ¿no? Porque lo primero que le van a pedir es su número de seguridad social, su CURP, no obstante que el derecho a la salud es un derecho humano completamente básico, ¿no? No te imaginas el cargo que ha sido para que una persona migrante, por ejemplo, se inscriba a una escuela, ¿no? Ahora es más sencillo, pero pregúntate cómo eran los 90s, a principios de los 2000s, había un sinfín de obstáculos para que un niño, y deja tú un extranjero que proviniera de Centroamérica, un hijo de mexicanos que había nacido en Estados Unidos cuando sus padres migraron para allá, pues deportan a sus padres, traían al niño para acá, y resulta que era una cuestión muy compleja el que se pudiese inscribir a una institución educativa en México. Entonces yo no me parece que haya un favorecimiento sobre el extranjero que sobre el nacional. Si a lo mejor uno pensaría que pudiese haber un trato especial o un trato diferenciado, la lectura que le podríamos dar es la misma lectura que le podemos dar a todos los grupos en situación de vulnerabilidad. No hay que recordar que las personas migrantes, no estando en su territorio, se constituyen dentro de esa gran gama de grupos en situación de vulnerabilidad, junto con las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, los niños. Entonces, si a lo mejor se les da apoyo, podríamos pensar que a lo mejor es porque están encuadrados en ese tipo de grupos. Pero, ojo, el principal apoyo de las personas migrantes a nivel nacional proviene de las organizaciones civiles, no del gobierno. En Tijuana, la institución que se ha hecho cargo históricamente de los flujos migratorios es la Casa del Migrante Tijuana, junto con otras varias más que se han encargado de gestionar y recibir estas personas, y no propiamente el gobierno. Entonces eso te indica que en realidad pues no hay mucho en realidad favorecimiento, ¿no? Y tampoco hay que ver también los datos de los registros administrativos y los datos que proporciona la propia unidad política migratoria, en donde vemos que las personas migrantes, sobre todo las de Centroamérica, son las que tienen los índices de mayor rechazo cuando solicitan su regularización en México. Entonces,
tampoco ahí veo, si son los que más se les rechaza que se puedan quedar de forma regular en México, tampoco veo en realidad que haya un favorecimiento. Repito, esto sin decir que el licenciado usted, lo que él haya visto sea falso, ¿no? Y por eso dije al principio que desconocía el caso particular del que él hablaba, ¿no? Pero yéndolo a un terreno general, para nada veo un favorecimiento. Gracias, Me parece que hay una pregunta en el chat, ¿no, Fermín? Sí, así es, se la leo. Nos comenta Felipe Ortega, ¿a qué atribuye el fenómeno social conflictual suscitado en playas de Tijuana en ocasión del arribo de las caravanas migrantes? Gracias. Es un tema delicado, Yo le daría dos lecturas, ¿no? Primero, creo que redundo en lo que ya explicaba hace rato. Creo que la gente de Playas de Tijuana, su consigna era que se iba a generar mayor delincuencia con el ingreso de estas comunidades y volvemos a caer en este prejuicio de la criminalización, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pensar de manera automática que por el solo hecho de que una persona sea de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua o de Honduras, o de Haití, o de República Dominicana, o de Venezuela, o de Cuba, automáticamente implica que va a ser una persona con fines delictivos, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que asociar la delincuencia a una nacionalidad o a una cultura en específico? Y a esto vuelvo a remitir la información que comentaba. Hay que irnos a las estadísticas y ver realmente cuánta participación en delitos hay de estas comunidades en México. En realidad, te das cuenta que es insignificante el número de delitos que se cometen por personas de estas nacionalidades. Por el contrario, si haces una de cuántas víctimas de delitos de estas nacionalidades hay en el territorio nacional. Entonces, eso es la primera lectura. Y la otra lectura que le puedo dar es que, no sé si me parece que estoy en lo correcto, pero si no, podrán corregirme ustedes, pero una de las principales quejas también obedeció a que el primer grupo que llegó de esta caravana o éxodo a Playa de Tijuana era un grupo de la comunidad LGBTI. Entonces, creo que también hay, obviamente, de trasfondo una cuestión de discriminación por orientación sexual. Entonces, creo que también ahí le podríamos encontrar a lo mejor una lectura en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues añade Joan Sebastián Gutiérrez Carapia, creo que uno de los factores que abonaron a esa asociación de criminal fueron las mismas declaraciones de los integrantes de la caravana, nos comenta. Mira, volvemos a lo mismo. Si bien ese tuvo declaraciones, para mí juzgar un par o un tercio o un cuarto de declaraciones a un grupo que estaba compuesto de miles de personas, más de 7,000 según los datos del COLEP, me parece como bastante injusto, ¿no? Así como si un mexicano hace unas declaraciones en otro país, por esas declaraciones haces una generación sobre la idiosincrasia mexicana, ¿no? Y me parece que eso tampoco... lo que pasa es que eso es lo que nos presentan los medios de comunicación y por eso yo decía que en gran medida la percepción colectiva se fue construyendo a partir de la idea mediática, ¿no? Entonces, por encima de las declaraciones de los medios de comunicación, yo les invitaría a ver datos más duros, ¿no? Datos más específicos que son de acceso por motivos de transparencia, para que vean en realidad qué tanta relación existe entre la movilidad humana y la criminalización, ¿no? Para que podamos entender si realmente hay una conexión, ¿no? Y entonces tener argumentos para decirlo y no simplemente declaraciones que se fueron dando a lo mejor en el trayecto de la caravana, ¿no? Y vuelvo a repetirlo, yo jamás estoy advirtiendo que dentro de esa caravana no existan personas que sí tengan a lo mejor propósitos delictivos, ¿no? Lo que trato de decir es que no necesariamente ser parte de una caravana o tener una nacionalidad en específico automáticamente implica que te van a catalogar como una persona delincuente. Lo mismo pasaría si un mexicano cruza a Estados Unidos, lo mismo pasaría si un sirio llega a Alemania o si un boliviano llega a Argentina o si un turco llega hacia Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que tenemos que ir mucho más allá de 2, 3 declaraciones
o de una idea que se construye específicamente a partir de lo que los medios de comunicación nos presentan, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, la verdad, bueno, ya aprovechando, estamos un poquito ya pasados de tiempo, pero me gustaría, aprovechando que usted está aquí con nosotros y que está en este tipo de preguntas, tal vez esta cierta percepción, si nos pudiera comentar rápidamente sobre la discriminación negativa, sobre este tipo de grupos vulnerables, en este caso en específico sobre los migrantes, que igual la discriminación positiva va acorde a varios grupos de vulnerables, pero en este caso en específico, si lo pudiera comentar para que pudiera quedar un poco más claro. Y bueno, usted, como ya sabe, que bueno, yo lo considero así como un difusor de los derechos humanos, pudiera usted darnos un poquito de esta información. Sí, mira, lo que pasa es que hay que entender varias cuestiones, ¿no? No todo trato diferenciado automáticamente es discriminación negativa, ¿no? Si, por ejemplo, tú llegas a un banco, ¿no? Y llegaste más temprano que una persona que es de un adulto mayor y esa persona es atendida en primer término que tú, no puedes tú alegar que fuiste discriminado de manera negativa, ¿no? O por qué se le dio preferencia a esa persona antes que a mí, ¿no? Si yo llegué primero, ¿no? Sí, pero hay una razón que justifica ese trato diferenciado con la intención de establecer lo que la Corte Interamericana llama una igualdad sustantiva, ¿no? Lo mismo pasa con las personas migrantes, ¿no? Las personas migrantes, sobre todo aquellas que ingresan al país de manera indocumentada, es decir, que no tienen un documento que les acompañe y que esa falta de documento les hace caminar o transitar por áreas más complicadas tratando de huir de las autoridades migratorias, pues se encuentran en una posición de desventaja, ¿no? Entonces, el hecho de que haya programas o políticas sociales del gobierno mexicano en favor de esos grupos no es porque esté dando preferencia o no es porque México prefiera a los extranjeros que a los nacionales, sino porque su situación lo amerita de ese modo en virtud de la desventaja o de la posición de desventaja que tienen en relación con una persona nacional que sí tiene, digamos, un documento que lo avale en su estancia y que además conoce perfectamente bien el entorno que le rodea. Entonces, si hay una política, por ejemplo, de apoyo para personas deportadas, si hay una política de apoyo, por ejemplo, para niños y niñas no acompañados, aunque no tengan un documento migratorio, no significa que el gobierno mexicano los esté prefiriendo por encima de los mexicanos, ¿no? Sino que el gobierno mexicano aplica las mismas reglas de igualdad sustantiva que con las personas adultos mayores, que con las personas con discapacidad, que con los niños, ¿verdad? Que con un variado número de grupos, ¿no? Que pues, las personas con orientación sexual distinta, etcétera, etcétera, que se agregan, ¿no? a esta lista y que tienen un trato diferenciado, pero que se justifica en el inequilibrio que existe entre los grupos con la intención de propiciar esta igualdad sustantiva a partir de un trato que acomode, digamos, un poco más el contexto del trato, ¿no? Entonces, si tú ves que una política favorece a este grupo, no significa, la lectura que le tienes que dar no es que se le está dando un trato preferencial, sino que se le está dando un trato con la intención de equiparar las condiciones de esa persona al estar en un país que no es el suyo y además en un país en donde no tiene una estancia regular. Doctor, pues bueno, muchas gracias. Muy excelente tema. Y bueno, igual aprovecho para comentarles que el doctor Elías Gutiérrez López, como ya lo había dicho anteriormente, es un investigador, por lo que pueden encontrar algunos de sus trabajos en internet. Pueden buscarlo, él tiene mucho material sobre temas de migración y pues pueden estar mucho más informados para aquellos que tengan interés en este tema, lo pueden encontrar. Igual, doctor, muchas gracias por haber inaugurado esta jornada. Nos ha parecido excelente el tema, un tema como siempre polémico en algunas cuestiones, pero lo ha abordado de una manera excelente. Igual si gusta, para culminar, dar sus redes sociales para quien lo guste seguir, para quien guste a lo mejor algún material que usted necesite, y pues de otra forma pues damos culminada la conferencia de hoy. Los esperamos mañana con el doctor Juan Luis García Arellano, que nos va a estar hablando sobre los juicios en línea en esta época del COVID. Doctor, si nos gusta compartir.
Sí, claro que sí. Bueno, antes que todo, si me das un minutito, nada más agradecerte, Fermín, y agradecer a la academia por la invitación. Fue muy buena, la verdad, muy nutrida la conferencia. No solo me refiero a la parte en la que yo expuse, sino a la parte de las preguntas, que me parece que incluso fue hasta más retroalimentativa. Y celebro que se realicen estos esfuerzos y estos eventos, aún en plena contingencia, para enriquecer nuestro conocimiento y nuestra capacidad de diálogo y discusión. Pues me pueden encontrar por Facebook como Eduardo Elías Gutiérrez, igual también en Twitter, por ahí publico algunas cosas de mis materiales, como tú bien lo has dicho. Y si buscan en Google mi nombre, Eduardo Elías Gutiérrez López, nos va a llevar a una página que se llama academia.edu, donde van a poder encontrar todas mis publicaciones, ¿no? En la gran parte de ellas se habla sobre el fenómeno migratorio, están publicados en revistas pues indexadas, ¿no? Que pasan por un proceso de escrutinio para que pues, se interesen un poco más por este tema. Yo creo que hace falta mucho la intervención de abogados en el tema migratorio para poderle dar una mayor gestión. Y me parece que lo tenemos abandonado y lo han ocupado otras disciplinas. Y yo creo que es un momento de que lo podamos recuperar desde el derecho, ¿no? Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias, Liceo Hermes. Y muchas gracias a todos los que asistieron. Gracias a usted, doctor. Y pues bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos por haber sintonizado la conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a todos.